Continuación, la conferencia que continúa es se denomina vacuna contra el VPH. Hace más de medio siglo, mucho más de medio siglo, entendemos que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad infecciosa y a partir del advenimiento, digamos, de todos los estudios prelicencia de la vacuna, pues este concepto se fue, digamos, consolidando de manera tal que, como bien lo planteó el doctor Acosta, quien agradezco ya para finalizar en haberme invitado como coordinador de este bloque, se determinó que el cáncer de cuello uterino es la primera neoplasia maligna prevenible a través de una inmunización. Es un hecho histórico que estamos viviendo en los últimos años. Yo creo que los tiempos que nos ha tocado vivir han sido tiempos muy acelerados. Hemos visto varios papas, una serie de cambios a nivel del mundo, unos buenos y unos para mal. Pero la evaluación, la percepción de la enfermedad o del cáncer de cuello uterino, que sigue siendo tristemente un marcador de subdesarrollo, porque es una enfermedad que no debería existir, como una enfermedad infecciosa y actualmente prevenible por vacuna, es uno de los elementos históricos que probablemente marque nuestro tiempo. La conferencia de Paula, Paula es Cortiña, quien es especialista en ginecología, máster en reproducción en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y ahorita tiene la responsabilidad de ser la coordinadora de la pesquisa de cáncer de cuello uterino para Salud Chacao. Ella nos va a conversar justamente sobre la vacuna de VPH y los nuevos conceptos posterior, digamos, a ese anuncio que tenemos, ojalá que así se cumple, para implementar la vacuna en las próximas semanas o meses y dejar de negarle este avance biotecnológico a nuestras niñas y mujeres. Gracias, doctora Paz. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Acosta por su cordial invitación y a la Sociedad Anticancerosa por la realización de estas jornadas y permitirnos la oportunidad de estar aquí. En principio, cuando me invitaron, yo iba a hablar de otro tema, pero en el ínterin surgió la aprobación de la vacuna en Venezuela para el año 2016. Esperemos que sí se lleve a cabo, que no se quede solo en el papel la aprobación, sino que podamos disponer de ella el año que viene. Razón por la cual me llaman nuevamente y me piden que hable de una actualización de la vacunación contra VPH. Esta vacuna tiene aproximadamente 9 años desde que se aprobó a nivel mundial, lo cual nos permite hablar de actualización a pesar de que nosotros todavía no tenemos la experiencia en la vacuna. Pero han cambiado algunas cosas y yo creo que tenemos que estar actualizados para poder indicar de forma adecuada la vacunación contra VPH el año próximo. La vacuna contra VPH, como todas las vacunas, debe tener 3 aspectos indispensables. Uno, saber si la vacuna es necesaria. En segundo lugar, si es efectiva. Y en tercer lugar, si es segura para colocarla en nuestras niñas o en nuestra población objetivo. ¿Por qué sería necesaria una vacunación contra VPH? Bueno, ya se habló del virus de papiloma humano. Sabemos que está formado, es un ADN envuelto en una cápside formada por 2 proteínas, la L1 y la L2, y que tenemos unos genotipos de alto riesgo, siendo 16 y 18 por mucho los causantes de la mayoría de la neoplasia asociada a infección por VPH. Tenemos otros tipos también involucrados y los genotipos asociados a verrugas, que son 6 y 11. Aquí vemos, bueno, cómo se produce la infección. Generalmente la infección por VPH, ya explicó el doctor Acosta, si el genoma del virus no se integra al genoma humano, pues simplemente es una infección que genera condilomas, genera otro tipo de lesiones. Cuando se integra, interrumpe la defensa que tiene la célula natural a las células malignas y entonces se produce la neoplasia. En el cuello uterino tenemos neoplasia intraepitelial grado 1, 2 y 3 y posteriormente cáncer de cuello uterino si no se hace nada. Tenemos entonces la historia natural, tenemos toda esta oportunidad hasta lesión preinvasora para diagnosticar y tratar el precáncer y si no hacemos nada, pues progresa a cáncer de cuello uterino. La carga de la enfermedad, sabemos que hay una población mundial, más o menos de 2.500 millones de mujeres en riesgo de padecer cáncer de cuello uterino. Se producen 265.000 muertes anuales a nivel mundial
por el cáncer de cuello uterino, lo que supone un problema de salud pública. Entonces, la vacuna es necesaria a nivel mundial. Sabemos que 16 y 18 se asocia a nivel mundial más o menos un 72%, es decir, que si logramos evitar la infección por estos dos tipos de virus, pues lograríamos descender los números de cáncer de cuello uterino. En Venezuela realizamos una experiencia en la cual hay varios que están sentados aquí que participaron en ella, donde hicimos una genotipificación del virus de VPH en cáncer de cuello uterino NIC3 y NIC2, y vimos que esto fue una muestra de todos los hospitales, una representación de la mayoría de los hospitales venezolanos, y vimos que los virus 16 y 18 se asocian a cáncer de cuello uterino más o menos en un 80% y en NIC3 un porcentaje menor. Es decir, que los virus 16 y 18 están asociados a lesiones más severas, por lo que la vacunación contra VPH pues evitaría este desarrollo de lesiones. Aquí vemos, ya el doctor Capote nos explicó muy bien, es simplemente para ver que definitivamente el cáncer de cuello uterino, al ser la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres, supone entonces un problema de salud pública. Entonces la vacuna contra VPH cumple el primer requisito, que es necesaria en nuestro medio. ¿Cuáles son las vacunas disponibles? Las vacunas profilácticas, el antígeno son partículas parecidas a virus, ya les voy a explicar cuáles son, que no contienen ADN viral, por lo que no son infectantes. Se producen por tecnología recombinante, son preventivas y no curativas. Una vez que la paciente tiene infección por alguno de los tipos involucrados en la vacuna, el efecto preventivo no se lleva a cabo. El objetivo de la vacunación es reducir la incidencia de patologías asociadas a VPH y la prevención primaria de patología maligna asociada a infección por VPH, siendo el cáncer de cuello uterino pues la patología maligna que con más frecuencia se asocia a esta infección. ¿Cómo se producen las vacunas? Tenemos el ADN viral, sacamos un pedazo del gen de L1, recordemos que es la proteína que produce la cápside viral, se introduce en la célula de la levadura, se producen entonces estas proteínas en mucha cantidad. Estas proteínas se autoensamblan y producen entonces estas partículas parecidas a virus que son cápsides virales sin ADN viral. Y entonces estas son las que funcionan como antígeno para generar entonces los anticuerpos a nivel de la persona vacunada. Perdón. Hay tres tipos de vacunas disponibles. La tetravalente, que fue la primera que se aprobó en el 2006, que contiene antígenos para los virus 6, 11 involucrados en verrugas genitales y 16 y 18 asociados a neoplasia. Estas son las cantidades, se producen en levaduras, tiene como adyuvante hidroxifosfato sulfato de aluminio, que sirve para estimular la reacción inmunológica en la persona que se utiliza, y el régimen de colocación es 0, 2 meses y 6 meses intramuscular. Está aprobada a nivel mundial para hombres y mujeres entre 9 y 26 años. Después tenemos la bivalente, que solo tiene los tipos antígenos para 16 y 18, está producido en baculovirus, tiene además del hidróxido de aluminio un monofosforil lípido A que supone una reacción inmunológica mayor, el régimen es 0, 1, 6 meses y está aprobado para mujeres entre 9 y 25 años. Después tenemos recientemente en el 2014 la aprobación de la vacuna nonavalente, que además de los tipos involucrados en la tetravalente tiene 31, 33, 45, 52, 58, lo que involucra más o menos el 90% de los tipos de virus que producen el cáncer, pues el 90% de cáncer de cuello uterino específicamente. El régimen es igual, es muy parecida a la tetravalente, la diferencia es que tiene más partículas parecidas a virus. Hasta ahora está aprobado en mujeres entre 9 y 26 años y hombres entre 9 y 15 años, y bueno, lamentablemente está disponible solamente en 2 o 3 países a nivel mundial. ¿Qué pasa cuando el paciente es vacunado? Cuando lo exponemos al virus, a través de las microevasiones entran las partículas virales y con los anticuerpos presentes en el trasudado y en el exudado se neutraliza la infección y la paciente pues no se llega a infectar. ¿Cuál es la eficacia de las vacunas contra VPH? Tenemos en primer lugar la eficacia que se logró en los ensayos clínicos. Vemos que para la vacuna tetravalente, la eficacia para NIC3, NIC2, NIC3 por los tipos involucrados en la vacuna, adenocarcinoma in situ y condilomas genitales, la eficacia es muy alta en pacientes que no estaban previamente infectados. Por supuesto, la incidencia baja
cuando las pacientes han sido expuestas previamente a estos tipos de virus. Entonces, esto significa que estas vacunas son realmente efectivas en niñas generalmente que no han sido, o mujeres que no han estado expuestas preferiblemente al virus. Cuando vemos la reducción de la patología cervical, vemos que en las lesiones de alto grado hay una reducción cercana al 50%, sobre todo en pacientes que no han estado expuestas al virus. Aquí vemos la reducción también de los procedimientos cervicales asociados. La etapa poslicencia, que es la que más nos interesa como médicos, porque sabemos que en los estudios clínicos las pacientes normalmente están seleccionadas. Estos son las evaluaciones que se han hecho en los diferentes países que ha sido aplicada la vacuna a nivel poblacional. Y vemos que en Estados Unidos, al comparar desde la incidencia de infección por VPH de 2003 a 2006, comparando 2007 a 2010, que es la época post-licencia, vemos que hay una reducción del 56% de la infección por el virus 16. Esto significa que definitivamente la vacuna a nivel poblacional pues produce una reducción de la infección, lo que se traducirá en unos años en una reducción de la incidencia de cáncer de cuello uterino en estas niñas vacunadas. Aquí tenemos la experiencia australiana. La primera reducción de enfermedad asociada a VPH que se puede evaluar es el desarrollo de condilomas, porque sabemos que el desarrollo de cáncer de cuello uterino tarda mucho más, entre 10 y 15 años para desarrollarse. Y en Australia, que como vamos a ver es uno de los programas de vacunación más exitosos, lograron una reducción posterior a la vacunación del 72% del desarrollo de condilomas genitales en la población entre 21 y 30 años y en la población menor de 21 años de un 92%. Esto significa que definitivamente la vacuna también es eficaz en el mundo real. Esta es una experiencia escocesa, aquí hay muchos números como los que presentó el doctor Cortés, pero bueno, para resumirles, la incidencia de NIC3 en la población vacunada, el RR es de 0,45, es decir, que hay una disminución del 65% del desarrollo de neoplasia intraepitelial cervical grado 3 en la población vacunada comparada con las mujeres que no se vacunaron. Es decir, que además de ser eficiente en el desarrollo de condilomas, también es eficiente en el desarrollo de patología cervical. ¿Qué pasa con la vacuna bivalente en los ensayos clínicos? Tenemos que también la eficacia es muy buena y además tiene una eficacia más alta en NIC3 asociado a diferentes tipos de VPH distintos a los involucrados en la vacuna. En cuanto a la reducción de patología cervical, también vemos que la reducción es aproximadamente de cerca de un 50%, sobre todo en la población naïve, que es la población que no tenía infección al inicio del ensayo. No tenemos datos a nivel poblacional porque la vacuna bivalente es la que tiene menos experiencia a nivel mundial, porque casi todos los países han adquirido como vacunación en sus servicios de salud la tetravalente. Aquí tenemos los datos sobre la vacuna nonavalente. Vemos que la eficacia en los estudios donde se comparó tetravalente con nonavalente, pues la eficacia para los tipos, estos nuevos tipos involucrados en la vacuna, es también muy alta para patología tanto a nivel cervical como a nivel vaginal y vulvar. Es decir, que esta vacuna en los ensayos clínicos es eficaz, probablemente eso se traduzca en una efectividad también a nivel poblacional. Vamos a hablar entonces de lo que es la seguridad de las vacunas, que es un tema álgido cuando uno toma la decisión de vacunar a grandes grupos poblacionales. Hay una diferencia importante en cuanto a las vacunas y los medicamentos. Las vacunas normalmente tienen un beneficio muy a largo plazo, sobre todo la vacuna de virus de papiloma humano, que va a ser una vacuna que le vamos a ver su eficacia real, evitando el cáncer de cuello uterino por lo menos dentro de por lo menos 15 años. En cambio, en los medicamentos el beneficio se ve inmediatamente. Si yo tengo un dolor de cabeza y tomo un analgésico, inmediatamente me voy a sentir mejor y me voy a curar. Generalmente los medicamentos se da a un número menor de personas
En cambio, las vacunas se dan a grandes poblaciones porque son medidas preventivas. Esto genera que la tolerancia a los efectos secundarios sea mayor en los medicamentos que en la vacuna, porque generalmente el medicamento se utiliza en pacientes enfermos y la vacuna en población sana. La secuencia no implica consecuencia. El baile de la lluvia puede traer la lluvia, pero todos sabemos que no están relacionados. El hecho de que una paciente vacunada presente un efecto secundario no necesariamente está asociado a la vacunación. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de sacar conclusiones con respecto a eventos que se relacionan con vacunaciones. Tenemos en primer lugar lo que es el reporte del comité dentro de la Organización Mundial de la Salud que se encarga de supervisar la seguridad y los eventos secundarios que puedan presentarse en poblaciones vacunadas. Y la conclusión es que las vacunas disponibles para VPH, ambas tienen un excelente perfil de seguridad. El efecto adverso más frecuente fueron reacciones locales en el sitio de la infección. Las reacciones sistémicas en general son leves y autolimitadas, y el síncope, que es el que más preocupa, puede ser prevenido y generalmente está relacionado más con el acto de vacunación. Recordemos que se vacunan niñas entre 9 y 15 años, que ven una aguja y se asustan, no es lo mismo que un bebé que no sabe lo que le está pasando, y puede ser prevenido acostando a la paciente posterior al acto de vacunación. Este es un estudio que salió recientemente en el 2015, donde se hace una evaluación de todos estos años de aplicación de vacuna tetravalente de VPH con respecto a la seguridad. Tenemos entonces, hay varios estudios que se hacen con respecto a seguridad. Los más interesantes son, o los que a mí me gustan más, son los de supervisión activa, donde se sigue una cohorte de pacientes y se ve qué efectos secundarios presentan y si están relacionados o no con la vacunación. Se han realizado estudios poslicencia financiados por entes públicos, es decir, por cada uno de los gobiernos donde se realizó la vacunación. Se han hecho 5 estudios que han incluido 6.600.000 pacientes. También se han realizado estudios poslicencia por entes privados, generalmente los laboratorios encargados de realizar las vacunas, 7 estudios en total que involucraron 389.462 pacientes. La conclusión de todos estos estudios es que no hay un aumento del riesgo hasta 8 años después del seguimiento de esta cohorte de pacientes. No hay asociación entre vacunación tetravalente y condiciones autoinmunes, neurológicas y trombosis venosa. Tampoco hay una asociación de síncope en el día de la vacunación y se asocia al acto de vacunación generalmente, y puede haber asociación con infecciones de piel hasta 2 semanas después de la vacunación, también relacionado con el acto de vacunación o con las medidas que se realizan durante la vacunación. Después tenemos los programas de supervisión pasiva. Estos programas involucran una especie de supervisión, pero se basan en las quejas o los efectos reportados por las pacientes vacunadas. Tenemos 2 grandes sistemas, el sistema VAERS, que es el sistema que tiene la FDA en Estados Unidos, y después tenemos el programa de supervisión australiano. Como vemos, en Australia es probablemente uno de los países donde más cobertura ha habido, y la conclusión es que no hay aumento de la tasa de eventos adversos comparados con otros tipos de vacunas, y no se reportan tampoco eventos adversos en pacientes que estuvieran embarazadas de forma inadvertida durante la vacunación. Después tenemos los estudios en poblaciones especiales. Estas poblaciones son pacientes lúpicas y pacientes con HIV. Se han hecho 5 estudios con un número menor de pacientes por razones obvias, y tampoco se reporta una tasa de eventos mayor comparado con la población general. En conclusión, pues las vacunas definitivamente son seguras. Este es el último reporte que tenemos el 5 de noviembre de 2015 de la EMA, que es como la FDA europea, y ellos reportan que no hay relación entre la vacunación y el desarrollo de síndrome de dolor regional complejo y síndrome de taquicardia postural u ortostática, que fueron los últimos efectos secundarios que se estaban investigando que estuvieran relacionados con la vacunación con VPH. ¿A quién vamos a vacunar entonces, sabiendo que las vacunas son necesarias, efectivas y seguras? Tuvimos una reunión de consenso en 2008 donde concluimos que se debería iniciar vacunación a las niñas entre 9 y 14 años de forma prioritaria y extender como un grupo amplio
a las mujeres entre 14 y 26 años. El Consenso Nacional de Cuello Uterino de 2010 recomendó vacunación entre 9 y 14 años como población objetivo y extender hasta los 26 años. Sin embargo, la vacunación en mujeres mayores requiere evaluar su impacto en prevención. Entonces, pareciera que el grupo objetivo serían las niñas y mujeres entre 9 y 26 años, para tener un impacto a menos o un plazo más pronto. Con respecto a la vacunación masculina, el consenso es promover la vacunación en varones. ¿Cuáles son las ventajas? Tenemos un control del cáncer de cuello uterino ante una cobertura inadecuada de la vacunación en niñas, es decir, el varón vacunado protege a la niña no vacunada. Previene enfermedades propias del hombre, como es el cáncer anal o el cáncer a nivel del pene. La respuesta inmunológica del hombre a la infección por VPH de forma natural es menor que en la mujer. Entonces tendrían beneficio gracias a la vacunación. Y la eficacia de la vacuna tetravalente en estudios clínicos es de 90.8% para lesiones genitales, como condilomas, PIN, cáncer, y 93% para neoplasia intraanal en el hombre. Es decir, que también tendría su indicación como GRU. Vamos a hablar un poco de las dosificaciones alternativas porque probablemente esta es la novedad más importante que vamos a tener y que hay a nivel mundial. ¿Cuál es el objetivo de una dosificación alternativa distinta a las 3 dosis que se recomendaron al principio? En primer lugar, disminuir el costo del esquema completo de vacunación. Es más barato dar 2 dosis que 3. Mejora el cumplimiento del esquema porque tenemos que movilizar al sistema de inmunizaciones 2 veces y no 3 veces. Y flexibiliza el tiempo entre dosis. Aquí tenemos varios estudios donde se evaluó cuál fue la inmunogenicidad en niñas vacunadas con 3 dosis comparadas con las niñas mayores que tenían 3 dosis equivalentes y se vio que la inmunogenicidad era similar, es decir, que se pudiera vacunar 2 dosis en niñas menores porque la inmunogenicidad lo permite. Tenemos otro estudio también que se evaluaron 3 dosis versus 2 dosis y la presencia de anticuerpos contra 16 y 18 y se vio que era similar dar 3 dosis que 2 dosis, inclusive algunos estudios hablan de una sola dosis. Este es un estudio mexicano que lo traigo porque se parece más a nuestra población y también el esquema de 2 dosis no fue inferior que el de 3 dosis, comparando las mismas, los grupos de misma edad y comparando mujeres en edad mayor. La recomendación de la OMS en 2014 es que se debe vacunar contra la tetravalente con el régimen de 2 dosis a las niñas y niños entre 9 y 13 años, a los 0 y a los 6 meses. A los 6 meses porque aparentemente tiene una inmunogenicidad mayor que dar 0 y 2 meses. Y 3 dosis en mayores de 14 años porque todavía no hay suficiente evidencia en niñas mayores. La bivalente igual 9 y 14 años, 2 dosis, 0 y 6 meses y 3 dosis en mayores de 15 años. Con respecto a la costo-efectividad, aquí no salió la lámina, pero las vacunas también son costo efectivas. Se realizó un trabajo en Venezuela que se presentó en el Congreso de Ginecología y se vio que cualquiera de las 2 vacunas es costo efectivo si se compara con el programa de pesquisa y el tratamiento de cáncer de cuello uterino en nuestras mujeres. Con respecto a los programas de vacunación, los que tienen más éxito son los que son a nivel escolar porque logran una mejor cobertura porque tenemos una población cautiva. Australia 70-80%, España 84%, es necesario coordinación entre entes de salud y entes de educación y el mensaje de vacunar contra el cáncer cervical está aceptado para aceptar la vacunación de las niñas. Las vacunas deben ser financiadas por fondos públicos para poder lograr una alta cobertura y garantizar sostenibilidad en el tiempo de la vacunación. Y se debe hacer una publicidad adecuada previa para que la población esté preparada. Tenemos el ejemplo entonces de Australia como uno de los programas más efectivos a nivel mundial. En 2006 se aprueba la vacuna, en el 2007 comienza la vacunación de niñas de 12 y 13 años y una vacunación de extensión entre 13 y 18 y 18 y 26 para lograr vacunar un número muy grande de pacientes inicialmente. En 2013 se aprueba la vacunación en niños y a partir del 2013 quedaron vacunando solamente 2 edades, 12 y 13 años, porque tenían todas las demás vacunadas con una cobertura de 80% y con los resultados que les presenté anteriormente. ¿Cuál es la importancia de vacunar contra VPH? Viendo todo lo anterior.
Es la primera vacuna contra el cáncer, protege contra otras enfermedades asociadas a infección por VPH que son más frecuentes y tienen alta morbilidad, como pueden ser los condilomas vulvares. Y tenemos la inmunidad colectiva de rebaño porque la población vacunada se protege a sí mismo y a los que no se pueden vacunar, los que se vacunaron pero tienen una baja respuesta inmunológica y los que no se pueden vacunar porque son alérgicos a la vacuna. La reunión de consenso de 2008 también recomendó que la vacunación no elimina la necesidad de mantener y asegurar una adecuada cobertura del pesquisa de cáncer de cuello uterino, aún en mujeres vacunadas, o sea que los sistemas de pesquisa deben ser reforzados y continuados. Y la vacunación contra VPH logrará una reducción significativa del cáncer de cuello uterino. Aquí vemos que la combinación de pesquisa y vacunación logró en Colombia un 68%, va a lograr un 68% de reducción, y en Venezuela el impacto, si vacunamos solo de 9 a 14, tendremos una disminución de un 25% del número de incidencia de cáncer de cuello uterino para el 2025. Si vacunamos además hasta 26 años, vamos a tener un 45%, y si hacemos una vacunación con una pesquisa adecuada, la reducción del cáncer de cuello uterino para el 2025 va a ser de un 70%. Estos son 7.000 casos estimados contra 2.000, es decir, una reducción importante de la incidencia de esta enfermedad. En conclusión, el cáncer de cuello uterino es un problema de salud en Venezuela, por lo que la vacunación contra VPH es necesaria en nuestro país. Las vacunas disponibles son efectivas y seguras. La población prioritaria sería entre 9 y 15 años y se debe recomendar la vacunación de extensión hasta los 26 y la vacunación masculina. La reducción del cáncer de cuello uterino va a ser muchísimo mayor si combinamos la pesquisa con la vacunación, y se debe fortalecer y realizar pesquisa citológica a pesar de haber vacunado contra VPH. La vacunación contra esta y otras enfermedades es un acto de responsabilidad individual y colectiva. Esperemos que nosotros podamos en el tiempo ver esta reducción del cáncer de cuello uterino de forma efectiva en nuestra población. Muchas gracias.